Es normal llegar a algún punto en nuestra vida en la cual queramos tener más amigos o hasta incluso poder vencer ese miedo de entablar un tema de conversación con una persona que sea desconocida. Y bueno, de paso también puedo entender que si estás en este video es porque quieres aprender a socializar mejor con las personas. Así que si te interesa este tema y quieres saber cuáles fueron los puntos claves que me ayudaron a mí a soltar mejor con las personas, quédate hasta el final del video. Ahora sí, empecemos. Pero antes de contar estos puntos, quisiera contarte algo. Y es que me acuerdo clarito cómo era antes mi secundaria. Me acuerdo que tenía un grupo de 3 amigos en la cual solamente éramos nosotros. Y me acuerdo que eran técnicamente igual a mí, o sea, no les gustaba socializar. Si salíamos al recreo, si uno no salía, el otro tampoco iba. O si literalmente se hacían una juntada entre todos los compañeros, nosotros no íbamos y faltaba uno. Y con el tiempo me di cuenta que solo me perjudicaba a mí, porque hasta incluso llegué hasta el punto de pensar de que cuando termine la secundaria con quién más me iba a juntar. Así que a medida que fue pasando el tiempo me fui haciendo preguntas de cómo empezar a mejorar más mis habilidades sociales o cómo puede ser un poco más agradable para las personas. En lo cual empecé a leer libros, empecé a ver videos de gente dando tips y literalmente ponía en práctica todo lo que veía o leía. Y si bien era mucho contenido, literalmente muchas cosas no me sirvieron. Y solo lo que me funcionó, que fueron muy pocas cosas, fui constante con ello. Y creo que por esa constancia hoy en día no me cuesta tanto socializar con las personas. Y hasta incluso llegué a perder ese miedo de acercarme a hablarle a alguien. Y sé que mucha gente no se acerca a hablar a una persona porque no sabe qué decir o hacer. Así que en estos tips que te voy a dar ahora mismo, también te va a ayudar para eso. Bueno, ahora sí, sin más relleno, empecemos. Lo primero que me ayudó a ser más sociable fue saludar. Y este tips no lo saqué de ningún libro, ni siquiera lo vi en los videos ni nada por el estilo. Pero fue algo que lo empecé a hacer de manera inconsciente a medida que fue pasando el tiempo. Porque yo me acuerdo clarito que antes, o literalmente no solo yo, muchas personas, lo que hacemos es caminar mirando al piso, o cuando somos muy tímidos y nos mira una persona, lo que hacemos es quitar la mirada. Y cuando empecé a implementar esto me di cuenta que cambió mucho mi persona. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no era tan malo, o sea, literalmente, o la gente no me devolvía el saludo con una sonrisa, o literalmente no me saludaba, pero no me sentía mal porque yo sabía que había afrontado ese miedo. Entonces era como que me sentía mejor y no me sentía tan incómodo. Entonces con el tiempo lo empecé a implementar más y más y más, y me di cuenta de que cada vez me iba haciendo más simpático y más agradable para las personas, porque literalmente a quien no le gusta que te salude y te sonríe. Y hasta incluso mucho después, a las personas que antes saludaba, literalmente cuando me veían o se acercaban a saludarme a mí o me saludaban de lejos. La segunda cosa que me ayudó a mí fue empezar nuevos hobbies. Y es que ponte a pensar, la mejor forma de socializar es hacerlo en lugares donde te gustan y sabes que va a haber personas que les gusta hacer lo mismo que a vos. En lo personal fue el gimnasio, pero si a ti te gusta por ejemplo las clases de guitarra y teatro, puedes buscar en tu lugar si hacen esas actividades para poder inscribirte y empezar a hablar con esas personas que les gusta hacer lo mismo que a vos. ¿Y por qué te doy principalmente este tips? Porque socializar se hace mucho más fácil cuando lo haces en un lugar donde te agrada. En lo personal cuando entrenaba se me hacía mucho más fácil hablar con la gente que estaba en el gimnasio que cualquier otro. Porque literalmente cuando hablábamos era tema de gimnasio y yo más o menos tenía conocimiento sobre eso. Entonces me podía desenvolver mejor y tenía como tema de conversación. Y después obviamente a medida que seguía yendo y seguía viendo a las mismas personas, fue como que me integraba en el grupo y empezaba a formar amistades. La tercera cosa que me ayudó a mí principalmente fue escuchar más. Y es que todos nos gusta hablar de nosotros mismos y ser el centro de atención. Y yo me di cuenta que por más que era tímido, me gustaba hablar mucho de mí y no le prestaba pelota a la otra persona. Y eso por parte te diría que no está tan bien. ¿Por qué? Porque literalmente la otra persona lo va a tomar como que no te interesa saber de ella, que no la escuchas y no tienes interés. Y créeme que me hubiera hablado de mucho error en la interacción si paraba la oreja y escuchaba a la otra persona y no hablaba tanto de mí. Porque me di cuenta que cuando tú paras la oreja y empiezas a escuchar más a la otra persona empieza a ver que te interesa lo que te dice, que le prestas atención y sobre todo que eres una persona que sabe escuchar. Porque créeme cuando te digo que hoy en día a las demás personas solamente les gusta hablar de sí mismas y no escuchar lo demás. La cuarta y la última cosa que te ayudará a ser más sociable y sobre todo la más importante para mi gusto es ser auténtico. Y es que muchos literalmente no se muestran como en realidad son por miedo a caerle mal a la otra persona o que lo terminen rechazando. Y si bien se van a ahorrar eso, lo que no se van a ahorrar después es sentirse mal por no ser transparente. Si a ti no te gusta la crítica hacia las demás personas y tú ves que la persona con la que estás hablando está criticando a otra, no hagas lo mismo tú por caerle bien a la otra persona o por formar parte de ese grupito, porque eso solo te va a hacer mal a vos. Si quieres tener amigos que en realidad estén contigo, vas a tener que ser lo más auténtico posible. Porque habrá gente que le caigas bien y habrá gente que le caigas mal. Y eso está bien. Y puede ser que te pase como a mí, que intenté ser lo más auténtico posible, pero me demoró mucho tiempo a aprender a hacerlo. Pero créeme que después te vas a sentir bien contigo mismo y las personas que te rodeen van a ser personas de calidad. Porque con esas personas te podrás soltar sin miedo a que te juzguen. Por último, eso fue todo y te quería compartir los puntos clave que me ayudaron a mí a ser más sociable.
Y si bien hay muchos que también me ayudaron en este proceso, te quería compartir lo que principalmente fueron fundamentales para mí. Sin más reño, como dije, te invito a seguirme para no perderte más videos como este y sobre todo también en mis redes sociales donde subo un Reels al día hablando sobre el tema de imagen personal y habilidades sociales. Así que ya sabes, bro, hasta la próxima.